Jesús Abad Colorado padeció la violencia en su propia familia y quizás fue ese dolor que ha cargado siempre lo que lo inspiró para convertirse en el reportero gráfico más relevante, incisivo y valiente que vive disparando, pero con su cámara de fotos, las barbaries y las guerras que llevan años desangrándonos. Eduardo Contreras viajó con él y entendió por qué. Alguien que ha visto el lado más oscuro de Colombia tiene intacta la esperanza. Las fotografías no se hacen con la punta del dedo. Las fotografías son pulsaciones del alma. Las fotografías son subjetivas porque tienen que ver con lo que uno tiene aquí en su pensamiento y en su corazón. Cuando uno junta, digamos eso, mente, ojo y corazón, el resultado tiene que ser una buena fotografía. Pulsaciones del alma. Así son las fotos de Jesús Abad Colorado. Por 30 años ha documentado la tragedia de la guerra en Colombia. Nació el 22 de abril de 1967 y es un reportero que llega a pie o a lomo de mula a contar la historia de personas cuyo dolor ha compartido. Yo soy hijo de un par de campesinos, Héctor y Josefa, que nacieron en San Carlos y San Rafael, Antioquia, en el oriente antioqueño. Producto de la violencia bipartidista, fueron asesinados mis abuelos el 17 de agosto de 1960. Mi abuelo estaba en la pieza con mi abuela María Dolores y afuera de la casa amarraron a mi tío Germán, el niño, y fue decapitado. Y digo el asesinato de mis abuelos porque cuando mataron a mi abuelo y al hijo menor, mi abuela se empezó a morir. Y el 14 de diciembre, casi 4 meses después, ella se murió de dolor. Y toda la familia se desplazó por la violencia. Como tantos colombianos víctimas de la violencia, don Héctor y doña Josefa, los papás de Jesús Abad, llegaron desplazados a Medellín. Yo doy gracias porque mi padre, después de deambular por la ciudad, logró conseguir un empleo en la Universidad Nacional de Colombia. Tenía segundo de primaria. Era un hombre, un sembrador increíble y consiguió trabajo en zootecnia. Jesús fue el séptimo hijo de la familia, que vivía en ese momento en una casa muy pequeña de 4 metros de frente y 2 habitaciones en el barrio Belén de Medellín. Pero la fortuna le sonrió a su padre y así llegaron al barrio que marcaría la vida de Abad. Mi padre, que era muy devoto de San Judas Tadeo, se gana un quintico de la lotería de Medellín y compra un lote en la Comuna 3, en el barrio La Pradera. Y allá llegué yo de 11 meses. Jesús es un hombre sencillo que aún vive en la Comuna 13. ¿Cómo fue crecer en este sector? Eran unas lomas muy bravas y en condiciones muy difíciles. Entonces, cuando te digo, yo estudié con muchos muchachos, con muchos amigos de este sector en el liceo, pero no había esa violencia que fue lentamente tomándose, digamos, las partes más altas en muchos sectores de nuestros barrios. Empezaron a matar, digamos, muchachos. A Jesús todos por acá en su barrio le dicen Chucho. Viviendo por aquí, empezó a estudiar periodismo en la Universidad de Antioquia en el 86 y ya graduado, se vinculó al diario El Colombiano en el 92. O sea, yo no he perdido la esperanza. Muchas personas me decían, ¿y usted para qué va a estudiar periodismo si quiere ser es fotógrafo? Yo les decía, las fotografías tienen que conocerse con el paso de los años como se conoce la pluma de un escritor. Uy. En más de 30 años de carrera ha sido testigo de la guerra en este país. Los personajes de sus fotos tienen nombre, rostro, voz, dignidad. No son estadísticas que pasan desapercibidas en el cubrimiento noticioso de un conflicto que ha dejado 450.000 muertos, más de 7 millones de desplazados y decenas de miles de desaparecidos. ¿Tito dónde está? Ahí está el amigo Tito todavía. ¿Sí? Es una forma también de decirle a este país, después no digan que no sabían lo que estaba pasando. Y por eso hago esas fotografías contra el olvido, para dejar un testimonio, para decir esa humillación con la que han vivido nuestros campesinos, la responsabilidad de hallarle solución a eso, digamos, tiene que ser un compromiso de todos.
En esta sala yo te quisiera mostrar muchísimas fotografías. A través de su lente vimos el horror de la masacre de Ojayá, donde 79 civiles fueron asesinados luego de la explosión de un cilindro bomba arrojado por la guerrilla de las FARC contra la iglesia del pueblo. Conocimos a Aniceto y a su esposa Hubertina, asesinada en medio del fuego cruzado días después de esa masacre. A Matilde Sánchez, sobreviviente de Machuca, una tragedia en la que 78 personas, incluyendo varios miembros de su familia, perdieron la vida luego de un atentado del ELN contra el oleoducto. O personajes como Juan Carlos Posada, el niño de solo 10 años que cierra la camisa de Eduardo Salazar, asesinado por los paramilitares en San Carlos, el mismo pueblo del que años antes habían huido los familiares de Jesús Abad. Para mí la fotografía y la memoria son un antídoto para educar a las nuevas generaciones, que sepan que los derechos humanos no son ni derechos ni izquierdos, son derechos humanos. En octubre de 2002, a pocas cuadras de donde estamos, tomó una foto que le dio la vuelta al mundo. La imagen del hombre encapuchado en medio de Orión, la más grande operación militar urbana que haya tenido lugar en Colombia, cuyo objetivo era, entre comillas, pacificar la zona, liberarla de la presencia del ELN, las FARC y los comandos armados del pueblo. La foto evidenciaría la participación de paramilitares en ese operativo. Hay imágenes que obviamente a mí no se me pueden, digamos, borrar, y son los rostros de la gente que estaba saliendo, huyendo, despavorida, abandonando sus casas. Recuerdo también cuando llegaron con un militar que, a pesar de tener un chaleco blindado y un casco, un francotirador de la guerrilla le había metido un tiro entre el casco y se lo metió en la sien. Esas son imágenes que a uno nunca se le olvidan, porque es ver cómo la vida de un ser humano se va. Hay días que nos marcan, pero esta comuna venía viviendo una situación que no era nada distinta de lo que estaba pasando en algunos lugares del país. Muchas cosas han cambiado 20 años después en la Comuna 13 de Medellín. Caminando por las calles angostas, centenares de turistas de todas partes del mundo se amontonan tomando fotos, junto a los grafitis y en las escaleras eléctricas. En 20 años hay una diferencia abismal, sobre todo, pues, digamos, en este sector, pero muchos sectores aquí de la comuna, obviamente, los controlan grupos armados. Entonces, este es uno de los sectores a donde podemos venir tranquilamente. Angie, la protagonista de esta foto, tenía solo 4 años cuando se asomó a la ventana para ver a los periodistas a través de uno de los huecos de bala que dejó en su casa la Operación Orión. Jesús, ¿cómo estás? Hoy es guía turística en la Comuna 13. ¡Qué mal, mi muchacha bonita! ¿Y cómo te está yendo? Para mí es muy bueno porque es una experiencia muy bonita poderle contar a la gente realmente lo que sucedió, y que más que yo, que tengo como una fotografía que le ha dado la vuelta al mundo, entonces es una oportunidad que a veces me ayuda mucho, la verdad. Chucho se retiró del colombiano en 2001, luego de un episodio que le partió la vida en 2. Hay fotografías que hubiera querido tomar y nunca pude hacerlo. El 6 de octubre del año 2000 yo fui secuestrado con un colega del periódico El Colombiano, Jaime Horacio. Fuimos secuestrados por la guerrilla del ELN y llevados hasta un lugar entre las montañas de Cocorná y Granada, y encontramos en cautiverio a un policía que 2 días antes había sido secuestrado. Se llamaba Mauricio Yacué Salazar. Yacué estaba de permiso e iba a visitar a su hijo recién nacido cuando fue secuestrado por el ELN en la vía hacia La Pintada. Entonces nos tocó dormir con él ahí en cautiverio. El día domingo 8 de octubre nosotros fuimos liberados. Mauricio no. Yo pregunté por qué y me dijeron que ellos necesitaban que él se quedara ahí en cautiverio para hacer, digamos, unas solicitudes al gobierno. Jesús hubiera querido tomar esa foto de la liberación, pero 3 semanas después, el 4 de noviembre, Mauricio Yacué fue asesinado. Me desequilibró mucho emocionalmente y empecé a planear cómo me retiraba del periódico El Colombiano. Aprendí a cultivar mariposas, monarca, con mi compañera, con mis 2 hijos, porque para mí era símbolo de que
Primero había un huevo y un gusano que se arrastraba y se alimentaba de hojas y que se transformaba o se moría y se convertía en una crisálida. Ay, don Jesús, ¿qué más? Nos encontramos con Andrés, el hijo de Mauricio Yacue, en medio de una tarde lluviosa en Río Negro, Antioquia. ¿Qué hace por acá? Años después de la tragedia, Jesús lo encontró a él y a su familia y desde entonces no han perdido el contacto. Chucho quería darle un regalo. Yo no había visto esa foto de él. ¿No habías visto esta foto de él? ¿Y cómo te Bonito. parece? Mira, Nueva esperanza. Nueva Esperanza, exacto. Entonces ahí está el papá cuando apenas estaba empezando a estudiar en primaria. O sea, cógela, revísala. Sí. Mira quién está aquí. Estamos los dos, ve. Exactamente. Ahí estás cuando tenías unos mesecitos y el papá te llevó a visitar la familia. Así que, hermano, Muchas gracias. un abrazote, compañerito. Unos días después fui con Jesús al claustro San Agustín en Bogotá, donde desde 2018 se exponen más de 700 fotos suyas en la exposición permanente El Testigo. Esto pertenece a la Universidad Nacional de Colombia. Un trabajo magistral en el que junto a la curadora María Belén Sáez de Ibarra se ve el espeluznante rostro de la guerra en Colombia entre 1992 y 2020. Y están marchando en contra de la guerra con símbolos y vestidas de negro por el luto, digamos, que han vivido. Para mí los sitios de exposición son una forma de hacer memoria, de que nos veamos en ese espejo roto de lo que ha sido la guerra, no para revolcarnos en el dolor y seguirnos señalando. La memoria tiene que hacerse en clave de presente y futuro, porque la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos es que sepan que algo hicimos para que Colombia fuera distinta. 1.500.000 personas han asistido cada año a esta exposición en la que duele verse en ese espejo roto que ha sido la guerra. Pero sobre todo se siente un vacío en el estómago por lo que podría volver a pasar en este país. Lo de Hubertina es 5 días después en los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército. Y aquí está la fotografía de su esposo, Aniceto. Mucha gente me pregunta a veces que cómo he hecho para resistir después de haber visto también tanto dolor, tanta tragedia, y yo le digo a la gente es que el objetivo mío como periodista no es solamente recordar a partir del dolor, sino que yo regreso a esos mismos lugares donde se ofendió la vida, porque la gente nuestra, así como mis padres y mis tíos, se levantaron, siguieron amando y sabían que el camino no podía ser la guerra. Esa fotografía de Eugenio Palacio a mí me encanta porque es que es la dignidad en este país que se ha pisoteado. Y cuando fui a buscarlo a su casa en el municipio de Bojayá, en el 2019, 17 años después, lo encontré con una bebecita en brazos. O sea, yo le dije a él, oiga, ¿acaso es que la niña no creció? Y me dijo, no, hombre, Chucho, esta es mi nieta. Allí mismo, en Bojayá, tomó esta foto, en el mismo lugar que la guerra convirtió en un infierno. El día que la guerrilla de las FARC fue a pedir perdón, yo, digamos, fui el único testigo fotográfico y esa noche, un territorio que se mantiene lleno de nubes, estaba como despejado y había un lucero en medio de ese cielo estrellado y digamos que así es la esperanza. Las estrellas son como la esperanza de la gente de mi país, que siempre quieren vivir en paz. En medio de tanto dolor y oscuridad, Jesús Abad también parece un lucero. Su trabajo nos pone de frente con la barbarie, para que no la repitamos, para que juntemos los fragmentos de ese espejo roto en el que se convirtió Colombia por culpa de la guerra, nos miremos en ellos y construyamos, a pesar de las diferencias, un país distinto, un país en paz. El Testigo, la exposición fotográfica permanente con la obra de Jesús Abad, ahora se convirtió en libros. Todos los colombianos deberíamos ver su trabajo y mirarnos en este espejo roto para no olvidar, pero sobre todo para no repetir.
Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.